escritura de diferentes tipos periodísticos. Tipos de textos periodísticos y académicos. Bueno, ahora sí, mi tema de exposición era los conectores y sus tipos. Pero para hablar de los conectores y sus tipos tenemos que saber qué son los conectores. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en el que se relacionan entre sí. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Vamos a ver los tipos de conectores y ejemplos. Tenemos el primer tipo de conector, son conectores temporales. Y aquí están sus ejemplos. Antes de, antes que, después, después de, después que, mientras, cuando, en cuanto, tan pronto como, luego, entonces, etc. También tenemos los conectores de orden y los ejemplos que están abajo. Primero, primeramente, en segundo término, igualmente, después, luego, finalmente, más adelante, a continuación, y etcétera. Los otros que tenemos son de adición, por lo que respecta a sí mismo, del mismo modo, por otra parte, en otras palabras, incluso, además, aún, y etcétera. También tenemos los de causa. Los ejemplos son por qué, puesto que, ya que, debido a causa de, es evidente que, es inaudible que nadie puede ignorar que, es cuestionable que, de hecho que, en realidad, está claro que, y etcétera. Los otros que tenemos son de consecuencia. Por eso, de manera que, así pues, así que, por lo tanto, por consecuente, por consiguiente, y etcétera. Ahí está. De condición, que viene a ser el penúltimo ya. Y tenemos con tal que, cuando, en el caso que, según, a menos que, siempre que, mientras, a no ser que, luego de ello, resulta que, entonces, en efecto, y etcétera. Tenemos de certeza y de comparación. Los de certeza son por qué, pues, puesto que, dado que, ya que, por el hecho que, y etcétera. De comparación tenemos de la misma manera, de modo similar, del mismo modo, mejor dicho, de forma semejante, de igual manera, como, y etcétera. Tenemos de oposición y de conclusión. De oposición, por el contrario, contrario a, aunque, contrariamente, en cambio, ahora bien, por el contrario, mientras que, en oposición a, pero, sin embargo, no obstante, y etcétera. De conclusión, tenemos en otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo, mejor dicho, en síntesis, en suma, en pocas palabras, en todo lo anterior, por último, para finalizar, finalmente, como conclusión. En último lugar, para resumir, espérame, voy a apagar la cámara un rato. Me quedé por... A ver, espérame, no. Un ratito, espérate un momentito. Bueno. Voy a hacer una modificación, un ratito. ¿Me esperas un ratito? Ya te comparto. Ok.
Bueno, ahora sí te comparto nuevamente lo que estabas. Aquí te quedaste. Ok. Consecutivos, es el último. No me había quedado en conclusión, pero aquí yo tengo acá las diapositivas, así que la voy a decir acá. Bueno, no había finalizado con eso, así que en conclusión teníamos en otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo, mejor dicho, en síntesis, en suma, en pocas palabras, por todo lo anterior, por último, para finalizar, finalmente, como conclusión, en último lugar, para resumir, y etcétera. Ahora sí, pasamos al último tipo de conector, consecutivo. Por lo tanto, en conclusión, no, en consecuencia, por consiguiente, así pues, y etcétera. Bueno, eso ahí son todos ya los Ya, tipos y los ejemplos, y ahora sí las preguntas. ya te dejo las preguntas. Ahora, este cuadro que yo te envié, no sé por qué no lo pegaste, porque también te podía, no, este no era el cuadro, déjame sacarlo. Déjame buscarlo aquí. Que ese cuadro me envió por WhatsApp, ¿no? Ya. Que lo leo. No, un ratito. Aquí está, este era el cuadro, ese no. Este cuadro, este te lo envié, No, no ¿verdad? me envió. Me No te- envió solo el que puse más o menos ahí, lo hubiera podido pegar, pero que decía naturaleza, temporales, de orden, y los conectores, es lo que está en las diapositivas, más o menos. Ya, entonces, Es lo mismo. es Miss, disculpe, ese cuadro es mío, es de complementos y potencial, el tema que debí dar el martes, pero por problemas de conexión no se no pudo. les no interrumpas, acuérdate que estábamos en la clase de Intriago. Este es el de Intriago y el otro era tuyo, eso que estaba diciendo. Entonces, es lo mismo que tú hiciste en Intriago, sino que lo hiciste por separado. Eso es lo que hiciste tú, ¿verdad? Ok, Intriago, Sí, ahora sí. Haz las preguntas, haz tus preguntas. ya las hago, ya las hago. Ya te las pongo. Déjame ponerlas. Ahí están. Ya, a ver, la primera es, ¿qué son los conectores? ¿Usted elige a quién preguntar o Okay, yo lo elijo? hay bastantes que yo vi atentos allí a que yo les preguntara, así que voy a nombrar el primero. Bueno, Néstor, cuéntanos, ¿qué son los conectores? Conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Ok, muy bien. Segunda pregunta, Intriago, que también ya tengo el candidato. ¿Cuál es la principal función de los conectores? Esta pregunta es para López. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la principal función de los conectores? Espérame un ratito, que aquí tengo la captura. La principal, Función de los conectores, sí. Está en la primera diapositiva. esta es la primera diapositiva. Sí, él está. Su principal función es, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Sí. Ok, Intriago, no tienes por Bueno, qué decirle, entonces yo ya no le voy a poner la nota de actividad a él. pero es que ya tomó las capturas, pues qué No chistes. tienes por qué decirle. Él tiene que ver en qué Bueno, parte venía eso. bueno. Bueno, y la última, mencione 5 tipos de conectores. De los 11, 5 nomás. 5 tipos de conectores. Esta pregunta es para Orrala. Orrala, abre por favor tu micrófono. 5 tipos de conectores. Solo nómbrame 2, que a tus otros compañeros les pregunto. 2. Bueno, estabas distraída, por eso no sabes. No me estén levantando la manito, que estoy preguntándole a los que les pregunto y siempre o no se acuerdan o es como que no han estado en la clase. No me levanten la mano.
Cisnero, nómbreme 2 tipos de conectores. Les estoy haciendo las preguntas a los mismos de siempre, a los que cuando les pregunto no saben, no contestan. Así que los que levantaron la manito ahorita nada. No te escucho nada, no te escucho nada. Nada, no te escucho nada. Tienes que escribirme en el chat. Escríbeme en el chat. Zambrano, 2 conectores. Temporales y de orden. Ya, muy bien. Cano, 2 más. Buenos días. De adicción de causa. Muy bien, cierra por favor. Niurka, 2 más. De consecuencia y de condición. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos en sí lo que son los conectores. Son alianzas, son, ¿qué más podríamos decir? Alianzas, podemos decir que aparte que son conectores, son los puentes que pueden llevarnos a realizar nuestro ensayo de manera clara y que tenga cohesión. Porque ¿qué pasa que hagamos un argumento o un ensayo argumentativo si en el momento de utilizar los conectores no son los adecuados? Cuando estas palabras se conectan entre sí, pueden darle la claridad y la cohesión que necesita nuestro ensayo. Deben relacionarse claramente para que cuando el lector lo vaya a leer, valga la redundancia, pueda entenderlo. La función de ellos es conectar parte de un texto con frases, incluso párrafos completos, para darle claridad y cohesión a su ensayo. Y por eso yo se los les di esa clase, porque ustedes tienen que realizar su ensayo argumentativo y este ensayo debe tener cohesión y claridad, porque usted no va a leer un ensayo que no se le entienda qué es lo que quiere explicar. Y para eso tenemos los tipos de conectores. Temporales es de tiempo, de orden es la jerarquización, antes, después, etcétera. Por eso dice orden. De adición es cuando usted quiere aumentar, agregar más. De causa es cuando es consecuencia de causa. El por qué se realiza el problema de cuál es la causa por la cual se suscitó. Tienen que utilizarlos dentro de, y como tengo de consecuencia, ¿verdad? Voy a tener también de causa, también tengo de consecuencia, es decir, después de lo que pasó, y de condición, es decir, entre 2, cuando, según, a menos que, cuando quieres condicionar una palabra con otra. De certeza, que es también llamado de afirmación, de que sucedió. De comparación, que se parece también al que nombré de condición, también se parece al de comparación, cuando usted hace el comparativo entre 2 o más palabras dentro de este párrafo. De oposición, que siempre va a ser lo contrario a lo que usted no. Es que al contrario, yo, desde mi punto de vista, relaciono que más bien sucedió esto. Entonces está la oposición. Y de conclusión, ya cuando usted saca su punto de vista reflexivo, un resumen de todo lo que haya hecho en su argumento, es decir, en conclusión, dado lo siguiente,